placer estar nuevamente en Medellín y estar aquí en Explora haciendo esta presentación de un personaje sumamente importante, no solamente en la parte política, sino también en todo lo que fue el comienzo de la ciencia y la tecnología de nuestro país, llamado el Sabio Caldas. Con el doctor Gabriel Jaime Gómez, pues hemos hecho una serie de diferentes presentaciones, siendo esta de gran importancia porque este es el año en que cumple 250 años de su nacimiento. El año antepasado, fue los 200 años de su fusilamiento como patriota. Entonces hemos cambiado un poco la manera de esta presentación. El doctor Gabriel Jaime Gómez va a hacer la parte histórica inicial y también la parte de la presentación del telescopio. Yo haré la segunda parte, que es de la lupa de lo pequeño, que es la lupa, y hasta algo más que la nanotecnología. El doctor Gabriel Jaime les hablará de la astronomía y de esa parte histórica y también de los adelantos que hay hoy día en la nueva astronomía. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Explora por la invitación, a Ana Ochoa, a su director Andrés Felipe Roldán, a todo el equipo y especialmente al doctor Jorge Reynolds, que se mete en estas aventuras conmigo y que nunca sabe para dónde va a terminar conmigo, porque empezamos hace 20 años, justamente patrocinados por un hombre extraordinario que ha fallecido recientemente, el doctor Carlos Enrique Piedrahíta Arocha, que ha sido para nosotros una verdadera conmoción la muerte de este amigo. Y digo, comenzamos hace 20 años con el tema de las ballenas, pero el tema era el corazón, el estudio del corazón en las ballenas. Y yo le dije a Carlos Enrique, cuando estaba en Corfinsura, pues ayúdeme a patrocinar la visita del doctor Reynolds a Medellín, porque él es el especialista en ballenas. Pues cuando él vino en el auditorio me hizo la corrección y me dijo, no, yo no soy el especialista en ballenas, yo estudio el corazón de las ballenas. Por eso digo que uno no sabe nunca en estas aventuras cómo va y cómo termina. Pero terminamos como dos grandes amigos. Somos, Jorge, como le digo yo cariñosamente, y mi persona, dos grandes amigos, que ahora estamos embarcados en las mariposas de el Sabio Caldas. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Porque el doctor Reynolds heredó de la familia materna, de la familia Pombo, la colección de mariposas que tenía Francisco José de Caldas en Popayán. Y nos embarcamos ahora en una exposición que vamos a tener en España, en Galicia, en el Museo de Pontevedra, precisamente para hablar de Caldas, de la astronomía, de la botánica y de las mariposas de Caldas. La verdad que este es un viaje pues muy atractivo, digo yo, la aventura de ser amigo del doctor Reynolds, porque realmente pues es un decano de la pedagogía de la ciencia en Colombia, y todo este tema del nanomarcapaso, toda esta cosa tan bonita de la ciencia médica y de la aplicación tecnológica a la ciencia médica. Nos pusimos a conversar cómo nos repartíamos el tema y yo pues le dije, mire, usted debe empezar, usted va de la lupa a lo más pequeñito, al microscopio, a la nanotecnología. Y me dijo, no, mejor usted va entonces de la lupa al telescopio. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes
a ver cómo nos va. Lo primero, decirles a ustedes cuál es el Caldas que yo conozco. Bueno, yo lo conocí como ustedes, el sabio Caldas, pero después me di cuenta de que era un Caldas tan persona, tan humano, tan de carne y hueso como ustedes y como yo, que había entrado a estudiar, tú sabes, Jorge, al Colegio Seminario de Popayán, donde estaba un maestro muy ilustre, José Félix de Restrepo, de aquí de Envigado, y que un día le contó una historia impresionante, la historia de la medida del tamaño y la forma de la Tierra por la expedición de la Condamine en el Ecuador. Y ese muchachito, pues que no era ni tan muchachito, ya tenía 15 años, se quedó realmente fascinado, fascinado. Como que unos franceses vinieron y los acompañaron un par de españoles, muy jóvenes también, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y tomaron medidas para discutir qué forma tenía la Tierra. Y una cosa importante es pensar 250 años atrás lo que era el mundo. Es decir, prácticamente un porcentaje muy pequeño sabía dónde quedaba Sudamérica. Colombia no era distinguida, inclusive hace 60 años, 70 años, Colombia nadie sabía en Europa dónde quedaba. Sí, porque estábamos en un virreinato, pues cuando yo decía esto en una conferencia, una colonia española, el doctor Arias de Grey me corregía, no, si el virreinato pertenecía a Castilla, bueno, era una colonia española. Y Popayán, donde nació Francisco José de Caldas, una ciudad muy, muy pequeña y pues diríamos muy sencilla. Los payaneses, si yo digo que era muy humilde, se van a poner mal conmigo, porque ellos son muy orgullosos de todos sus ancestros, pero era muy sencilla. Una familia muy numerosa, la de Caldas, y el papá de Galicia, de España, y la mamá criolla, doña Vicenta Tenorio. Don José Caldas, el papá, y doña Vicenta Tenorio, la mamá. Y como era el mayor de la familia, le dijeron, bueno, hay que estudiar, usted salga del colegio y se va a estudiar. Aquí no hay sino dos carreras. La una es que usted se convierte en un abogado, es jurista. Y la otra, pues, que usted se vuelva un curita muy respetable y de pronto llegue a ser obispo. Y Caldas dijo, uy, esto sí está muy templado. Qué pereza ponerme a estudiar las leyes y qué pereza irme de curita, eso sí no me gusta. Pero se tuvo que ir a Santa Fe, al Colegio del Rosario. Allá hemos estado con el doctor Reynolds reviviendo la historia de Caldas y se pone a estudiar jurisprudencia. 3 años. Y Caldas dice, los 3 años más perdidos de mi vida. Porque a Caldas lo que le gustaba era ponerse a cazar mariposas, a recoger piedras y por la noche a mirar las estrellas. La naturaleza. Una persona hoy día común y corriente que le gusta la naturaleza. En ese tiempo era tal vez una persona extraña. Un chiflis. Exactamente, y que le gustara la naturaleza. ¿De qué va a vivir esta persona? Imagínense ustedes, don José, bregando allá en Popayán y el muchachito recogiendo mariposas, esas mariposas de muso, hermosas, que son las que tiene Jorge allá en la casa. Increíble, ¿no? Bueno, entonces, de todas maneras, él tenía que regresar a Popayán a colaborar, a ayudar. Y vino, y los amigos dijeron, no, pues ponete a hacer alguna cosa. Y le ofrecieron un puesto como raro, ¿no? Inspector de menores. Inspector de menores, ¿y eso qué es? No, pues que aquí en Popayán hay muchos vagos y muchos muchachos que no quieren hacer nada. Bregue usted a orientarlos, a darles iniciativas y consejos. Y no duró mucho en ese puestecito. Sí, creo que fue un corto tiempo. Un corto tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender baratijas, vamos a vender telas, sombreros,
alhajas, cositas, en los pueblos, de Popayán hasta Ibarra y a Quito, pues bajar por allí, por todos los Andes. Y él... El almacén de misceláneas. El almacén de misceláneas, a lomo de mula. Y en ese trabajito él iba observando la naturaleza, iba leyendo libros o leyendo o escuchando los relatos que le contaba el esclavo, el mulero que lo acompañaba, iba tomando nota y comprando libritos que se veían en Santa Fe interesantes cuando tenía que reponer las mercancías. Y un día dijo, no, definitivamente esta es mi carrera. Y ahí viene el primer mensaje. Uno tiene que estudiar lo que le gusta. Uno debe hacer lo que le gusta. Y lo que le gusta a uno generalmente entra por los sentidos. Esa cosa de que la abstracción es el fundamento del verdadero conocimiento, eso dejémoselo a Platón, que Platón sí lo dijo por allá con mucha atención en los diálogos. Lo más valioso es el conocimiento filosófico, abstracto. No, en Caldas es ese conocimiento que entra por los sentidos, que hay que observar la naturaleza, que hay que medirla, ¿cierto? Y que hay que experimentar, que eso es lo que has hecho tú, Jorge, experimentos. Experimentar la naturaleza. Entonces, ¿cómo experimenta Caldas la naturaleza? José Celestino Mutis, don José Celestino, como le decimos nosotros con todo respeto, llegó al virreinato de la Nueva Granada como médico del virrey Pedro Mexía de la Cerda. Y como médico, y como aficionado a la botánica, y como astrónomo aficionado, digo esto, pero los historiadores de pronto me jalan y me dicen, pero ¿cómo que usted está diciendo que don José Celestino era apenas un aficionado y un aficionado a la astronomía? Pues eso era, porque en ese tiempo no existían en los estudios de Mutis universidades donde se pudiera sacar una botánica completa o una astronomía. Él sí fue al jardín botánico y fue al observatorio de Cádiz, pero tomó unas lecciones, ¿cierto? Pero él tenía una voluntad férrea y unas ganas de estudiar lo que sucedía en el virreinato. Entonces, ¿qué traía don José Celestino en las alforjas para estudiar la naturaleza? Una lupa para observar. Y una lupa que magnifica, pues, ¿cuánto crees tú, Jorge? 3, 4, 5 3, 4, veces. pero aumentando mucho. 3, 4 aumentos, eso es casi nada. Pero era suficiente para pillarle el sexo a las hormigas. Imagínense, cogía la lupa y miraba bien las hormigas porque Linneo en Suecia le había dicho, estúdieme bien las hormigas y me va a sacar una memoria sobre las hormigas. Y algo más insólito, estúdiele el sexo a las flores, a las plantas. Por primera vez Linneo en Suecia había dicho que las plantas, las flores tienen sexo, masculino o femenino, y que se fecundan, que se interfecundan, y que hay inclusive flores hermafroditas. ¿Cómo les parece a ustedes llegar, don José Celestino, a esas cavilaciones? Con la lupa en la mano, 2, 3 o 4 magnificaciones. Entonces, esa lente es la que nos va a potencializar una visión de la naturaleza en potencias de 10. Yo veo al doctor Antonio José Restrepo cuando dictamos la conferencia en el CES, en potencias de 10, 10, 100, 1000, en fin, de ahí en adelante en progresión geométrica. Caldas toma ese instrumento, la lupa. Caldas incursiona a partir de ese instrumento en un juego de lentes, que es el que me voy a ocupar de él en este momento. Es el juego de las lentes del telescopio. Entonces, vamos a ver cómo es que sucede esto. Pero antes, déjenme contarles una cosa que ocurrió en Alemania, en la ciudad de Jena, en donde se fabrican los planetarios y los más grandes telescopios, Jena.
una reunión de Goethe, Schiller y los hermanos Humboldt. Ahí estaba Alexander von Humboldt, el naturalista, y Guillermo Wilhelm von Humboldt. En el año de 1797 estuvieron reunidos en la casa de Goethe y hubo una discusión supremamente interesante. Humboldt, Alexander, dijo que se debía estudiar la naturaleza analizándola, diseccionándola, sometiéndola al experimento, tomando los hechos de la naturaleza, claro, a partir de las observaciones, a partir de la experimentación, a partir de lo que ya se llamaba un método científico. Y Schiller se puso la mano en la cabeza y dijo: ¿qué es esta barbaridad la que está diciendo Humboldt? Es que la naturaleza es un todo. La naturaleza se aprecia con todos los sentidos a la vez. The full mind is alone the clear. La claridad se da con la totalidad de la mente. Es decir, para yo poder apreciar la naturaleza en totalidad, la tengo que ver como un todo. Y se paró y se fue y dijo: no me soporto a Humboldt. Se sabe que en 1799 Alexander von Humboldt se embarcó en el puerto de La Coruña para hacer el viaje a Sudamérica, el gran viaje. El comienzo del viaje que hizo por Sudamérica, donde pues era el comienzo de conocer esa Sudamérica totalmente imposible de imaginar todas las cosas que encontró. Creo que hay apuntes sumamente importantes de cosas extraordinarias y que hace 250 años pues eran verdaderamente hallazgos, cosas que hoy día pueden ser comunes y corrientes. Así es, una gran aventura. Entonces está ese tema, analizar la naturaleza y tomar datos de la naturaleza, información científica, o equilibrar la carga y, a la par, dejarnos conmover por la naturaleza que reclama de nosotros ternura y cuidado, que reclama de nosotros una visión holística, un cuadro en donde la tomemos como un conjunto. Y Caldas entonces va a tener esa preocupación de estudiar y observar la naturaleza, al principio con el frenesí de la disección, del análisis, para ir llegando poco a poco a ir formulando una visión de lo que para él fue la geografía. Este cuadro es elocuente. Esta foto nos muestra la lupa contemplando una flor, pero no diseccionando la flor, es el conjunto. Francisco José de Caldas llega entonces en un segundo viaje a Santa Fe en 1796, entra a la biblioteca pública, se entusiasma con los libros de Jorge Juan y Antonio Ulloa y se compra una brújula, un octante, un instrumento de astronomía, unos tubos de termómetro y un barómetro. Y comienzan los estudios de la altura, conocimientos empíricos y deducciones científicas de lo poco que había leído, y viene la parte de la inteligencia que tuvo de poder crear toda una metodología para medir las alturas. Exacto, y una cosa innovadora completamente como fue la isometría, la medida de la altura de las montañas por el punto de ebullición del agua. Aquí viene una segunda lección. Una brújula, una lupa, un barómetro le cambia la vida a un niño. Albert Einstein dice que su vida cambió a los 6 años cuando su papá le regaló una brújula.
los años más definitivos en la vida de un niño están prácticamente entre los 4 y los 7 años. Esos años son definitivos. Y en esos años, un simple instrumento como una brújula, como una lupa, puede cambiar definitivamente el rumbo, puede dar una orientación, puede dar un sentido a esa vida. El telescopio. ¿Qué es un telescopio? Un telescopio es un instrumento formado por un par de lentes en la forma simple, un objetivo y un ocular, que nos permite, como decían antes, acercar las cosas, ver más cerca. Y un telescopio tiene un poder de magnificación. En la época de Caldas se decía o se preguntaba, ¿cuánta fuerza tiene un telescopio? ¿Cuánta fuerza tiene un telescopio? ¿Cuántos aumentos? ¿Cuántos aumentos? Y una de las preguntas, me perdonan la franqueza, pero yo tiendo a eso, una de las preguntas más recurrentes aquí en el Parque de los Deseos, cuando sacábamos los telescopios y se formaban estas filas, pues que todavía se forman, según me contaban quienes se quedaban ahí buena parte de la noche, la pregunta más recurrente que se le hacía a los guías que estaban allí es, ¿y ese telescopio cuánto vale? ¿Cuánto vale ese telescopio? El doctor Mesa, que manejó muchas veces telescopios aquí en el Parque de los Deseos, lo sabe. Pues esa pregunta, ustedes dirán, pues eso es lo más normal que uno puede tener en la vida, preguntar cuánto vale ese instrumento. Sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es, ¿qué puedo ver yo con ese instrumento? ¿Cuántas veces está magnificando ese telescopio el objeto que estoy viendo? Entonces, en la historia del telescopio, nosotros tenemos que considerar también a Leonardo da Vinci. El año entrante se conmemoran los 500 años de Leonardo da Vinci, que Jorge está preparando un gran programa que se va a llamar el Proyecto Da Vinci. Exactamente. Da Vinci, absolutamente un genio, pintor, escultor, anatomista, arquitecto, es decir, la cantidad de atributos que puedo señalar de Leonardo da Vinci son increíbles. Una persona que dejó más de 70 modelos funcionales hechos en madera de diferentes aparatos, muchos tenían que ver con la guerra y algunos después de 400 años se volvieron realidad, es decir, pasaron 400 años para que el helicóptero, el aeroplano, el paracaídas se volvieran una realidad, es decir, un genio absoluto. Impresionante. Bueno, y luego ya en forma tenemos a Galileo. Se dice que fueron los holandeses los inventores del telescopio. Zacharias Janssen y Lippershey fueron los primeros, tanto en el microscopio como en el telescopio de Lippershey, holandés. Pero era un jueguito, un aparatico que aumentaba 3 veces. Probablemente. Una cosita muy poquita. Y Galileo, conociendo las leyes de la óptica de los árabes, logra dar un aumento primero de 10 veces y luego de 20 veces. Tenemos a Newton, que va a perfeccionar el telescopio con un modelo nuevo llamado el reflector, que ya usa un espejo. Y luego vamos a tener a Herschel en 1780. Fíjense ustedes que esta fecha es muy importante porque Caldas nació en 1768. O sea que cuando Herschel ya tiene ese telescopio, que es un telescopio de 1,20 m de diámetro de espejo, ya Caldas pues es todo un hombre y está haciendo sus experimentos. Pero, ¿qué significa eso? Significa que
a partir de Leonardo da Vinci estamos construyendo el universo, estamos construyendo nuestro universo. Porque la pregunta más obvia de todas es, ¿qué es el universo? Pues no, mire hacia arriba, mire el cielo. ¿Y qué tan grande es el cielo? No, pues ahí hay miles de estrellas. Algunos dirán millones de estrellas, pero esa es una partecita del universo. Este es el principio más simple del telescopio de Galileo. Ya lo había dicho, una lente que sirve como objetivo, recoge la luz, recoge información, recoge bits en forma de fotones y una lente ocular que amplifica esa imagen. Pero eso así tiene problemas que se llaman de aberración óptica. Entonces hay que corregirlas y por eso vienen nuevas lentes que se adicionan a este tipo de telescopio simple. Claro, vemos con el ojo, no, vemos con el cerebro, vemos y deberíamos ver con la plenitud de la mente, con la plenitud de la mente. Porque si no tenemos la plenitud de la mente conectada al telescopio, entonces lo que estamos viendo ahí es una lucecita, una chispita. Y mucha gente cuando sale de hacer una observación dice, ¿y no se ve más grande? Dijo, pero mire, que es la galaxia de Andrómeda. Ah, pero yo la había visto más grande en los libros. No, es que no se ve más grande, pero es la galaxia de Andrómeda. Es casi otro universo, un universo isla, como decía Kant. Claro, se veía borrosito, se veía con colores, entonces pongámosle una lente correctora para que quede un telescopio acromático. Caldas tuvo un telescopio acromático. Y si ustedes quieren estudiar la óptica, que es una de las ramas de la física más apasionantes, entonces empiezan con los árabes. Deberían empezar con Alhazen, el gran estudioso de la óptica, para ver qué sucede cuando se ponen lentes de este tipo, una enfrente de otra, cuando se pone una correctora, para ver dónde se forma la imagen primaria, la imagen secundaria, y para ver cómo es esto de la amplificación. Pero ese es el estudio propiamente de la óptica. Este es el telescopio que el siglo XVIII conoció al final o a mediados del siglo XVIII, el telescopio acromático Dollond. Con Jorge hablábamos en el desayuno esta mañana sobre los telescopios ingleses y Jorge me preguntaba, pero ¿cuáles eran mejores, los franceses o los ingleses? Y veíamos que los telescopios ingleses eran lo mejor que se producía en ese tiempo, el siglo XVIII y siglo XIX, que es la época de Caldas. Y este es el primer dibujo hecho con ayuda de un telescopio, hecho por Galileo Galilei. Un dibujo a mano alzada, como decimos, mostrando los cráteres de la Luna y mostrando el cráter Albatenius, uno de los significativos. Esto nos lo ha venido mostrando en lecciones magistrales Elkin Mesa, aquí en el Parque de los Deseos, señalando cráter por cráter, mar por mar, las cadenas montañosas. Es una delicia. Y Angelita Gallo, que es devota de la Luna, de Selene, que le encanta el estudio de la Luna. Entonces, si nosotros vamos a preguntarnos cuáles son esos grandes de la astronomía que montaron sobre el telescopio su construcción del cielo, tenemos que destacar pues desde Lippershey, ir pasando por Newton, Herschel, aquí, Dollond, Draper, hasta Edwin Hubble, que manejó el telescopio más grande en el siglo XX, el telescopio con el espejo llamado Hooker. Aquí tenemos los diferentes modelos, el de Newton, el Herschel, el espejo Hooker de 2.5 metros, el telescopio Halley de 5.1 metros, el VLT de 8 metros, Very Large Telescope,
de la ESO, Agencia Europea, 8 metros de diámetro. El extremadamente grande Streamer ELT, Extremely Large Telescope de la ESO, 42 metros. Pero ese telescopio estaba ya costando 1.500 millones de dólares. Entonces la agencia europea dijo, no, esto no podemos con esto. Vamos a construir uno, el VLT, el Very Large Telescope. El telescopio Herschel de 1789 fue el que nos trajo la más bella lección de astronomía que se pueda traer al mundo civilizado. Es que para Herschel, que era un enamorado de la música, que era un enamorado de las partitas, cantatas de Juan Sebastián Bach y al mismo tiempo de la astronomía, el cielo era un jardín celeste, un jardín celeste. Un jardín celeste donde se podían observar estrellas dobles, cúmulos, nebulosas. No se hablaba nunca de galaxias, se hablaba de nebulosas y se podían observar hasta 100 millones de estrellas. Decía Herschel, no hay más estrellas en el cielo, hasta 100 millones aproximadamente. Y este es el modelo réplica que está en el Observatorio de Madrid. La fotografía la tomé el año pasado, allá en el observatorio. Lo mismo está, ustedes se imaginan este telescopio, un cañón con un telescopio de 1,20 metros, que tiene que tener escaleras para poderse subir allí. Imagínense ustedes esto en el frío del invierno en Inglaterra para uno hacer esas observaciones. Pero entonces ese universo se va construyendo y se va poblando de todas esas estrellas que fascinaron a Francisco José de Caldas. ¿Y qué imagen tiene el universo para Herschel? La imagen es esta. Mira, Jorge, que tú me comentabas una lámina parecida. Sí, es prodigioso cómo hizo toda la pintado a mano lo que veía, y hoy día han podido colorear este mapa que hizo, dándole pues un sentido muchísimo mejor de poder entender esta imagen hecha a plumilla. En ese tiempo. Y fíjense ustedes el cuidado que tiene Herschel de situar el sistema solar. Aquí en este punto se destaca la posición del sistema solar, más o menos en el centro del universo conocido. Ahí está mucho mejor, aquí se ve la posición del sistema solar. Esta es la Vía Láctea. Vía Láctea, que significa camino de leche, el camino de Santiago. Como decía García Lorca en su hermoso poema, un camino que parece de nácar y de plata, un polvillo harinoso y espeso por donde viaja Santiago, Santiago el apóstol. Es el camino de Santiago que hoy da lugar a la peregrinación de peregrinos que vienen desde los Pirineos hasta Santiago de Compostela y que en el verano levanta uno la cabeza al cielo y ve esa franja destacada de luz y de nácar. ¿Y cuál era la astronomía de Francisco José de Caldas? La astronomía que se pilló en la librería principal de Santa Fe, en la librería pública, la astronomía de Lalande, la astronomía de Jerónimo Lalande. Lalande se va a constituir en el primer astrónomo divulgador, el más importante astrónomo divulgador en Francia. Y en 2 tomos se va a publicar esta obra que don José Celestino Mutis mandaba traer de Europa gracias a un hermano que le colaboraba. Y José Ignacio de Pombo, un pariente tuyo, tenía en Cartagena el manejo de aduanas, entonces por allá entraban estos libros. Y entraban libros empastados en cuero, marcados con letras de oro,
y estaba ahí el compendio de la astronomía de la época. Caldas vio esto y se enamoró de esa astronomía, de una astronomía que mostraba que el cielo funciona como una esfera celeste y que el cielo funciona como un cosmos, como el cosmos de los griegos. Yo creo que es muy importante también ver la época. Hoy día uno dice, yo saco fotocopias del libro. En ese tiempo ni hablar de fotocopias. Estaba comenzando la imprenta, así es que un libro era sumamente costoso porque la impresión era muy compleja, la encuadernación en cuero, el papel era sumamente costoso porque eran papeles hechos a mano. Así es que un libro era un tesoro. Y por eso siempre los libros antiguos, que hoy día todavía subsisten, pues ve uno la maravilla de esos papeles hechos a mano, de esos empastados, de esa encuadernación hecha con cáñamo, que era pues el hilo más resistente y que ha pasado más de 500, 600 años y se conservan estos hilos. Todo esto es muy diferente hoy día, y sobre todo para la juventud que dice, pero ¿cómo no? Esto no estaba en la nube. ¿Cómo podíamos divulgar esto de una manera tan sencilla? Tenerlo en una memoria. Pues ni siquiera se pensaban en estos progresos de la tecnología que teníamos hoy día. Sí, así es. Un libro era un tesoro. Y por eso el mayor dolor de Caldas va a ser cuando le confiscan los libros de Lalande, los 2 tomos de Lalande. Él siente pues que perdió el capital intelectual o la herencia intelectual francesa de la astronomía cuando le confiscan esos libros. El telescopio de Caldas era probablemente un modelo Dollond refractor del siglo XVIII, como este que está aquí. Pero no es que era un telescopio que él hubiera podido comprar, no. Era un telescopio que le había prestado don Marcelino Mosquera, que llega a ser alcalde de Popayán, un señor millonario, riquísimo, como decimos hoy, que trajo telescopio. Era de moda tener un telescopio en la biblioteca, en la casa. Y le prestaron el telescopio a don Marcelino y se puso a observar a Júpiter y nada, que le pillaba las lunas, y dijo, no, yo voy a desbaratar este telescopio, así se ha prestado. Y lo desbarató y lo volvió a armar y todo, hasta que vio las lunas de Júpiter, los 4 satélites galileanos. Fue sorprendente. También es muy importante pensar que en ese tiempo un telescopio era un lujo absoluto, como hoy día, y también una demostración de riqueza, como hoy día tener un reloj Rolex o algo parecido. Entonces, en ese tiempo era tener un telescopio, tener un microscopio. Eso era algo de la gente pudiente y de la gente muy rica. Así es, muy selectivo era este artículo. Aquí vemos el telescopio refractor de unos 50 aumentos. Dice que comenzamos con la lupita de 4 aumentos y ya vamos en 50 aumentos con este telescopio. Caldas observa los satélites de Júpiter y los anillos de Saturno. Hay que pensar lo que eran esos telescopios hechos en lámina de cobre o de bronce, en la cual no había laminadoras de metales. Entonces esto todo lo hacían a martillo. Poder darle la forma redonda a esa lámina, poder
adelgazar de una manera algo pareja esa lámina a puro martillo. El laminador es muchísimo más nuevo, en la cual por medio de unos rodillos se hacen las láminas. En ese tiempo todavía las láminas no existían. No había la manera de hacer esas láminas, sino era el martillo. En carta a Santiago Arroyo, que está en las cartas de Caldas, Caldas dice haber observado a Júpiter con un telescopio de 5 pulgadas de diámetro, que había pertenecido a don Marcelino Mosquera. La carta es del 5 de enero de 1799. Pero como ustedes tienen un celular en el bolsillo, no le falta a nadie, y probablemente tienen una aplicación astronómica en el celular, pueden hacer la prueba. Yo hice la prueba con la aplicación de Sky Safari para ver si esto que está en las cartas a Santiago Arroyo es cierto, para ver si Saturno realmente estaba esa noche brillando también acompañando el planeta Júpiter. Y miren, aquí me encuentro con la aplicación de Sky Safari, está el 5 de enero de 1799 a la 1 de la mañana, el planeta Júpiter y el planeta Saturno, tal como lo describe Caldas en su carta. Sorprendente. Pero ¿por qué se nos ha hecho tan normal, tan normalito que esa información esté en el celular y que nosotros ni nos mosquemos? Es que eso, sí, es así. Si esto es lo más sorprendente que puede haber, ustedes tienen una computadora, tienen un observatorio astronómico que se puede adelantar, que se puede retrasar en el tiempo y que debiera maravillarnos a todos. Es que hay algo que está flaqueando, es la emoción estética frente al mundo, la emoción estética. Porque se ha hecho un énfasis tan desmedido en lo cuantitativo, cuánto vale, cuánto mide, cuánto cuesta, todo en la cuantificación, que esta parte de la maravilla que produce, que debería producir la belleza del cosmos griego, no, es normal, por Dios. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar entonces esa vibración, esa sutil vibración del ser que palpita en la naturaleza, que palpita en cada cosa del mundo, que nos debería emocionar? Como Caldas dice, era la 1 de la mañana y no podía dejar el cielo ni mi telescopio. Saturno y Júpiter volvían y revolvían en mi imaginación, sus zonas o fajas, el anillo, los satélites, todo llenaba mi alma de placer y de contento. Telescopio refractor de Dollond y los instrumentos que Caldas se compra en Santa Fe, en el almacén, un octante de Halley. ¿Para qué sirve eso? Pues es que Caldas tenía especial interés en cazar estrellas. ¿Para qué? Para fijar en tierra puntos geodésicos, coordenadas, y levantar cartas geográficas, mapas. Necesitamos mapas. ¿Para qué necesitamos mapas? Necesitamos mapas para mejorar la agricultura, necesitamos mapas para mejorar la ganadería, necesitamos mapas para hacer mejores caminos. Hoy decimos, necesitamos mapas para tener poder, el poder estratégico de la guerra, con mapas. Pero en aquel entonces lo que se necesitaba eran mapas para, como lo dice Caldas bellamente, para la felicidad del hombre. Es que estamos aquí para buscar la felicidad, no nos engañemos. Aquí no estamos para sufrir, como tantas veces se nos ha dicho, aquí estamos para buscar la felicidad. Y la felicidad se encuentra en la medida en que haya una sintonía con la naturaleza, con el ser total de la naturaleza. No es que la felicidad no sea tener sufrimiento, el sufrimiento es inherente a la vida, pero la felicidad es inherente al esplendor de la belleza, a ese acto emotivo, emocional, que Caldas siente a la 1 de la mañana del 5 de enero de 1799. No te vayas muy adelante.
Entonces, en el semanario de la Nueva Granada, Caldas va a publicar ¿para qué esto de observar las estrellas? Y dice, claro, lo necesito para la geografía. Es que la geografía es fundamental para que se pueda hacer toda especulación política, para que el país se pueda desarrollar, para que podamos tener un mejor país. Caldas se construye en madera de diomate un cuadrante para la determinación correcta de los puntos geodésicos, determinación de los puntos de coordenadas de las estrellas. Y en Quito, después de la decepción que tuvo con Humboldt, con Alexander von Humboldt, que no lo quiso invitar a la correría, no lo quiso invitar, Caldas le compró este instrumento, un cuadrante de Ver, un cuadrante que sirve también para medir en el paso de la estrella por el meridiano sus coordenadas en medidas angulares de horas, minutos y segundos para poder hacer esas cartas más precisas. Y Caldas dice, es que necesito hacer la carta de todo el virreinato, voy a trazar la carta de todo el virreinato, voy a determinar la latitud y la longitud de Quito. También es muy importante pensar esa época en la cual pues hacer estos instrumentos tenían que ver con el arte. Miren ustedes esa base que es toda tallada. Lo llamaban los herreros finos, que hacían todo estos trabajos de cincelado del metal. Estos venían de, más que todo, de la creación de todos los elementos de la misa, los copones, las custodias, todas estas cosas eran los joyeros, que los llamaban los herreros joyeros. Y estas personas duraban años haciendo un trabajo de estos, de embellecer los instrumentos, hacer los números y demás, que todo era cincelados y hechos con diferentes instrumentos, todo a mano. Verdaderas obras de arte. El cuadrante de Ver del siglo XVIII, un cuadrante que está en el Museo Naval de Madrid. La fotografía la tomé el año pasado allá en el museo. Y era que Caldas entonces no se dedicaba sino a coger estrellas, a cazarlas, a ponerle las coordenadas, no, también contemplando esa bóveda estrellada, contemplando esa belleza del cielo, alcanzó a observar el cometa de 1807 y él determina las coordenadas el 26 de septiembre de 1807. Vamos a ver si eso es verdad. Pongámoslo en el programa del celular, del iPhone. Vamos a ver en Sky Safari, véalo, aquí está, la posición del cometa de 1807. Aquí están los planetas Venus, Urano, Saturno, y aquí al pie, entre Saturno y Marte, vean aquí la posición del cometa. Este es el cálculo del director del Observatorio Astronómico hoy, el doctor José Gregorio Portilla, en reciente conferencia, y esto es aquí en la cama por la noche. A ver, yo veo cómo es que está el cometa de Caldas, imagínense, increíble, pero es cierto. Este es el grabado del cometa de 1807, aparece ya en las publicaciones en Europa, fue un cometa real. También vale la pena que todos estos dibujos se hacían con planchas grabadas a mano. Grabados, claro. Hay una cosa muy interesante que es hasta 1750 existió el tornillo con tuerca. Existía el tornillo goloso, que era para madera, que venía de los clavos.
y que a alguien se le ocurrió darle una rosca para que entrara con una especie de destornillador, pero el tornillo con rosca es una invención de mitad de 1700. Admirable. ¿Y por qué la constelación de Antino aquí? Ustedes dicen, pero esa constelación no existe. Esa constelación yo no la conozco, yo no la he visto. Claro, existió, pero como hubo un pugilato tremendo, yo le decía a Jorge esta mañana en el desayuno, es que era un pugilato entre la iglesia y los masones, y la iglesia quería poner el santoral en el cielo, y los masones querían poner la escuadra, el martillo, el compás y todo eso, cada uno con sus razones y su respeto. Entonces dijeron, bueno, esa constelación de Antino ahí, como de la historia de Adriano y de la historia de Zeus y el copero de los dioses, no, esa quitémosla, y salió. Pero esa constelación fascinó a Caldas, porque la estrella Teta de Antinoo, en la mano de Antinoo, era una estrella muy importante para la misión geodésica francesa, la misión de la Condamine. Esa estrella culmina, pasa por el meridiano, al cenit de la llanura de Tarqui, y entonces sirve como vértice para la triangulación de los 3 puntos del Gran Triángulo. Un punto en la iglesia de la Merced en Quito, otro punto en la Catedral de Cuenca y el otro punto en el cielo. Así puedo medir la base. Fíjense ustedes, pura trigonometría, pero puro ejercicio topográfico, puro ejercicio astronómico. Y Caldas dice, yo quiero ir allá al Ecuador a verificar las medidas de la expedición de la Condamine. Yo soy capaz de hacer esas medidas y hacer correcciones si es del caso. Esta es la hermosa constelación de Antinoo, ya no está, aquí quedó un vacío porque está el águila, es el triángulo de verano, entonces vemos Altair del águila, Deneb del cisne y ¿cómo se llama la otra? Y Vega de la Lira. Entonces ahí quedó vacío abajo, se fue Antinoo. Aquí hay otro punto importante, que ya aparece este ángel con el arco con dobleces en la madera. Eso se logró gracias a poder con vapor de agua hacían estas curvas, la cual le daba una muchísima mayor eficiencia como una especie de resorte mayor a los arcos. También ya se comenzaban a utilizar las puntas de las flechas de manera en que entraban y no salían, es decir, esta forma que vemos aquí. Eso es de más o menos mitad de 1700. Este es el cielo austral de la calle. Caldas se quedó fascinado cuando pasó de Quito a buscar las quinas de Loja que le había encargado don José Celestino, fascinado con el cielo austral. Este es el Cotopaxi que escaló Caldas. Aquí están las estrellas Alfa y Beta del Centauro y aquí está la Cruz del Sur. Aquí viene la Vía Láctea. Y este es el mapa antiguo de la época. Bueno, yo no me quería quedar sin la foto. Yo estuve allá en el Cotopaxi, hice el ejercicio, ¿te acuerdas? Que fue algo maravilloso. ¿Y qué era entonces esa Vía Láctea, esa mancha que se ve en el cielo, esa cinta de nácar de plata? Pues ni más ni menos que vendría a ser una población estelar, como lo dicen hoy los astrónomos, de cerca de 100.000 millones de estrellas, pero de una población como el jardín celeste de Herschel, nebulosas, cúmulos, nebulosas de diferentes tipos, etcétera. Una población estelar en forma de espiral. Y nos fuimos porque la obsesión nuestra es ¿y qué hay más allá? ¿Y qué se ve más allá? ¿Y cuánto aumenta más el telescopio? Entonces se propuso el telescopio europeo, que les dije que se reemplazó por el ELT solamente, por costoso, 1.500 millones de dólares, de euros. Este es el telescopio actual que se inaugura en el 2022, el ELT, Extremely Large Telescope, en Atacama. Aquí vemos
el Cerro Paranal y aquí la ubicación del Cerro Armazones, donde se está emplazando ese telescopio óptico. Estamos hablando siempre de óptica, por eso partimos de la lupa. Aquí tenemos el telescopio con un espejo primario de 39 metros de diámetro, que podrá observar objetos hasta la magnitud 38. Caldas podía observar con el telescopio refractor acromático más o menos estrellas hasta de 12 magnitud, Elkin, o poco menos, 12 magnitud. Este es telescopio capaz de observar estrellas de 38 magnitud. Creo que el vidrio que se usa para esos telescopios es el Pyrex. El Pyrex, claro. Que es un vidrio sumamente resistente y que mantiene su volumen con las diferencias de calor. Eso es algo muy importante y más que todo en esos tamaños de metros de un círculo y que pesan toneladas. Mover estos espejos es uno de los grandes problemas y el trasladarlos al sitio donde se está armando el telescopio. Aquí se ven pues algunos de esos grandes. ¿Cuántas toneladas pesará? Bueno, ahí vamos a ver el dato enseguida. Son muchísimas toneladas las que tiene de peso. Aquí está este telescopio de Mauna Kea, que se inaugura en el 2022 también, de 30 metros de diámetro. Y aquí está este extremadamente grande que no se pudo realmente seguir por lo costoso. Pero entonces queda el ELT. Para darles una idea, 30 metros es 3 tractomulas grandes, una detrás de la otra. Impresionante, impresionante. Entonces, nosotros estamos frente a qué tipo de universo. ¿El universo finito de Aristóteles? No, porque es muy pequeño. El universo de Nicolás de Cusa, pues él abrió el compás de que fuera infinito. Tal vez lo abrió mejor Giordano Bruno, que habló de un universo infinito. El universo de Herschel, pues sí, no, porque Herschel dijo no tiene más de 100 millones de estrellas. Pero este universo que se nos ha abierto ahora, que tiene incontables objetos, ya nos mete en problemas cosmológicos, ya nos mete en unos problemas de una hondura al punto de que se habla de universos paralelos. De manera que estamos nosotros frente al vértigo de los abismos de que hablaba Pascal, el abismo de lo infinitamente grande y el abismo de lo infinitamente pequeño, de lo cual nos va a hablar Jorge. Yo quisiera decirles que nosotros aquí tenemos una gran capacidad creativa en Medellín, en Antioquia. Y Jonathan Ospina, que ha hecho una labor en astronomía formidable, una labor extraordinaria que todos los días nos da divulgación a través de las páginas de internet y de Facebook. Imita y sigue y supera en este trabajo la lección de Francisco José de Caldas. De manera que permíteme ese pequeño homenaje porque te lo mereces. Bueno, ahora me toca a mí. Ya hablamos de lo grande, de las maravillas del universo. Ahora la parte, ese mundo de lo pequeño. Ese mundo que cada día se vuelve más importante y del cual no vemos nada a simple vista, pero la tecnología ha hecho posible que cada día tengamos una mayor exploración y grandes sorpresas de ese mundo de lo pequeño. También
pues de los grandes avances del sabio Caldas fue, inclusive parece que hizo modificaciones con 2 lupas para aumentar el tamaño de lo pequeño. Hoy día uno va a cualquier parte de la calle y ve el vendedor de lupas con luz y muy bien terminadas, y en ese tiempo el cristal con que se hacían esas lupas era cristal de cuarzo y era muy escasa, y sobre todo darle la concavidad para volverlo un lente era todo un proceso de algunos herreros que trabajaban este tipo de cristales, y eso lo hacían con arcilla y sencillamente con piedra pómez le daban la concavidad. Así es que Caldas fue una persona hace 250 años que debía tener muchísimos conocimientos de todos estos procesos de la creación de instrumentos, y parece que trabajaba muy de cerca con joyeros, que eran los que hacían sobre todo todos los implementos para las misas y todas estas custodias, candelabros y demás, entre los cuales está la famosa lechuga, que es un lindísimo custodia, la cual ha tenido un montón de aventuras y que tiene una serie de piedras preciosas, y parece que él tenía muy buenas amistad con este tipo de artesanos, entonces trabajaban algunos de estos instrumentos. Esta era más o menos, es la calle 10, y eran el sitio donde estarían esos artesanos. Acuérdense ustedes que Bogotá era sumamente pequeño en esa época, y el centro estaba únicamente entre prácticamente lo que es hoy día la Avenida Jiménez y la calle Primera, y llegaba de la carrera Primera hacia a lo que es hoy día la Avenida Caracas. Ese era el tamaño de Bogotá. El Chorro de Padilla, donde los cargueros de agua, las amajuanas y demás, eran llevadas a las casas, pero eso ya era fuera del perímetro urbano. Así es que esta parece que eran los sitios donde trabajaban estos artesanos. Esto es muy interesante porque se creía que los lentes se habían comenzado a encontrar y a poderlos producir hacia 1800, casi a finales del siglo, pero se encontraron lentes en Babilonia casualmente, y fue una de las personas que encontró este lente, sumamente importante porque esto viene de remotos tiempos, probablemente de el siglo XVIII antes de Cristo. Así es que también se han encontrado en Egipto algunas piedras talladas que probablemente las usaron como lentes. La gota de agua
fue sumamente importante usarla como lente. Una gota de agua es un lente. Entonces, la manera en que podían tener un anillo para sostener la gota de agua era todo un trabajo sumamente importante. Así se fue creando los primeros microscopios, ya hubo algunos juegos de 2 lentes, lo cual aumentaba enormemente la magnificación del objetivo. Aquí vemos una imagen probablemente copiada a plumilla de lo que veía el observador. Aquí vemos a Humboldt, trabajando con una lupa. Ese era, digamos, uno de los instrumentos más importantes en todos estos trabajos de botánica, inclusive de lo que hubo, que son cosas verdaderamente interesantes, que fueron los primeros grabados de oraciones en la cabeza de un alfiler. Aquí volvemos a tener personajes los cuales hicieron esos trabajos principalmente de botánica y de minería de nuestro país, que hoy día se ve que todas esas manuscritos que se encontraron, muchísimos de ellos son absolutamente exactos. También el trabajo de las hormigas, el cual el doctor Gabriel Jaime Gómez nos habló, y que debían ser trabajos absolutamente pioneros en los relatos que hay, el famoso libro de las hormigas que se encontró en Quito, en que son alrededor de 30 páginas y que es un relato completo de ese animal fabuloso. No nombran como insecto, sino como ese animal, el cual es un constructor y que el hombre debe aprender de él. En ese tiempo probablemente se hablaba de la arquitectura. Aquí vemos el efecto de la lupa en este grabados hechos a mano por los famosos pintores. Una lupa con su estuche, también de más o menos comienzos de 1800, en la cual lo mismo era todo una joya, en la cual tenía inscripciones y estaban protegidos por un estuche hecho en cuero. Se alcanzan a ver lo que se llamaban las espoletas para cerrarlo y que no se fuera a abrir y caer el instrumento. Aquí tenemos ya un poco más reciente, ya un microscopio completo. Y aquí tenemos una lupa ya elaborada con 2 lentes, lo cual pues le daba un mayor acercamiento a diferentes elementos que se colocaban en esta parte. Este microscopio funcionaba diagonal,
lo cual daba una distorsión muy grande. Así es que todas estas correcciones fueron poco a poco corrigiéndose y creando la complejidad de los nuevos microscopios, no digamos de los nuevos, de los microscopios que existían a comienzos de 1800 y que estuvieron casi vigentes hasta 1900. Y la parte de la creación de los tubos, la producción de láminas de cobre, eso eran trabajos muy importantes. La fundición del cobre, el cual su punto es más de 2000 grados, y poder de ahí la creación de la lámina para poder hacer estos instrumentos. Nuevamente la lupa, una hormiga, creo que es, no estoy muy seguro, y ya se comienzan a volver joyas las lupas, en las cuales con madera se comienzan a adornar, a crear dibujos artesanales y obviamente la incrustación de algunas piedras preciosas. En la India inclusive hay lupas con mangos de diamantes y rubíes. Ya aquí vemos adelantos en el tubo y la inclusión de hasta 3 lentes en este microscopio. Este es todavía de 2 lentes y se le comienza a añadir un espejo para poder iluminar la muestra que estaba aquí abajo en la platina. Estas eran las maravillas que se podían ver en esos tiempos con ya el microscopio de 3 lentes, el cual fue una revolución porque ya se estaba llegando a los 40, 50 aumentos y ya se estaba comenzando a descubrir un mundo completo en lo pequeño. En mediados de 1800 ya tenemos un microscopios muchísimo más elaborados, ya el espejo para poder iluminar la muestra en el portaobjeto y la disminución del lente, distal, como lo llamaban, y por medio de una rosca poder hacer el enfoque perfecto de la muestra que se estaba observando. Aquí vemos algunos de la evolución de estos microscopios y algunas muestras de diferentes insectos, porque todavía la parte de microbios ya es comienzos de 1900 que se pudieron observar ya con magnitudes de 100 veces. Aquí vemos también trabajos en diferentes tipos de insectos, trabajos pioneros, sin lugar a duda, de la época y en las cuales pues era sumamente interesante conocer no solamente el insecto como tal, sino comenzar a profundizar en su anatomía. Jorge, este es muy interesante el libro porque salió hace poco en Estados Unidos
publicado por Edward Wilson, famoso botánico, científico de Harvard, y del colombiano Gómez Durán, sí, sobre las hormigas, el reino de las hormigas. Son los estudios de Mutis de las hormigas cuando él estuvo trabajando en las minas de la Montuosa en Ibagué y le estaba mandando esta información a Linneo, Carlos Linneo, en Suecia. De manera que es un libro que ojalá ustedes consulten por internet y los aficionados a la entomología pues lo puedan aprovechar. Y aquí comienza también la parte de los anteojos. Esos lentes ya se comenzaron a utilizar para corregir cierto tipo de afecciones de la visión del hombre. Esto fue algo sumamente interesante, cómo comenzó, no por cuestión de tiempo no se puede profundizar un poco, pero esto cambió totalmente la visión de personas que perdían cada día sus posibilidades de leer, de ver los colores y demás, y ya con la creación de lentes en los que ya comienzan los anteojos. También era muy importante que los anteojos fue un signo de riqueza en que los marcos y demás eran en carey, con incrustaciones de piedras preciosas y demás, así es que era un símbolo muy importante tener anteojos con gran cantidad de adornos, preferiblemente con piedras preciosas. Y lo sigue siendo hoy. Ustedes compran unas gafas de titanio y vean a ver cuánto valen. Hoy las gafas siguen siendo un distintivo de elegancia, de distinción. Y aquí tenemos hacia comienzos de 1900 personas, aquí tenemos 1888, los trabajos de Ramón y Cajal, premio Nobel, uno de los primeros premios Nobel de medicina, en la cual, por medio de su microscopio, describió las neuronas y el sistema de principios del cerebro, su transmisión de señales eléctricas, habló de la electricidad que se generaba en el cerebro, y Ramón y Cajal pues ha sido uno de los neurólogos más importantes y prácticamente de los creadores de una especialidad que era la neurobiología. Aquí viene otra cosa muy interesante porque tenemos los famosos cráneos o calaveras de cristal, los cuales eran los mayas donde encontraron dos de estos cráneos. Se habla que son 13 cráneos de cristal que vienen, no se sabe de qué edad, pero son muchos miles de años, y que el día que se encuentren los 13 cráneos, que hasta ahora me parece que son 7 los que se han encontrado, el mundo desaparecerá. Hay una gran cantidad de leyendas muy interesantes porque tienen bases científicas en la cual la vibración de estos cráneos, de cualquiera de estos cráneos, se replica en los diferentes cráneos que se han encontrado, y se han hecho ensayos de llevar uno de estos cráneos de México hasta el Japón y en México tener el cráneo, producirle vibraciones artificiales, y dicen
que se replicaron en el Japón. Entonces, ahí hay una serie de cosas muy interesantes. En el Museo Antropológico de México están este cráneo, y verdaderamente los tallados que tienen son sumamente interesantes, y la delicadeza con que fueron hechos todas estas réplicas, que hoy día, con todo lo que es la resonancia magnética, con todos estos nuevos sistemas de imaginología, se han comparado y se encuentran detalles que cómo los pudieron hacer hace tanto tiempo, pues nadie lo sabe. Eso me pareció interesante por lo que son hechos en cristal de roca y tamaños de cristal pues muy grandes, que es una cabeza. Normalmente el cristal de roca se encuentra en pequeños cristales, vuelvo a la y que no se encuentran de ese tamaño. Así es que es muy interesante cómo pudieron trabajar, quienes trabajaron hace miles de años cosas tan sofisticadas. ¿Existían los instrumentos para hacerlo? Todo una incógnita. Y aquí ya tenemos los nuevos microscopios de fuerza atómica, en la cual ha podido nacer todo lo que es la nanotecnología. Acuérdense que un nanómetro equivale a 100.000 veces más pequeño que un pelo rubio, porque el pelo negro es más grueso. Y un nanómetro es la millonésima parte del metro. Eso para darles una idea de los tamaños que hoy día se pueden llegar, y donde se está creando todo lo que es la nanorobótica, que son pequeños sistemas hechos por el hombre, por ejemplo, para localizar células cancerosas. Son alrededor de 100 veces más pequeños que un glóbulo rojo, y esta es la nueva medicina que ya se está comenzando a practicar. Yo diría que ya no experimentalmente, sino ya con usos terapéuticos prácticos. Esta es una ampliación de lo que son los nanomotores, los cuales funcionan por campos magnéticos y pueden tener alrededor de 20 nanómetros, y con el magnetismo de la Tierra es suficiente para su funcionamiento. Probablemente podrán ser bombas que funcionan por esta metodología para llevar medicamentos exactamente al sitio afectado. Así es que el mundo de la nanorobótica y los nanosistemas de combatir virus y demás ya está comenzando a crear un campo de esa mecánica. Y aquí vemos un poco estamos viendo la escala cada vez más pequeño, las micras, y que estamos viendo con un microscopio ya de atómicos, o los nuevos
microscopios de rayo láser horizontal. Aquí tenemos a 10 nanómetros el DNA y podemos bajar hasta tamaños verdaderamente increíbles como es el átomo y ver el interior del átomo y sus diferentes componentes, sus diferentes órbitas de funcionamiento, depende de dónde viene ese átomo, de qué elementos está compuesto, y ese es el mundo de lo pequeño que multiplicándose por millones de veces hace la creación de lo grande. Cualquier cosa que sea, la madera, los metales y inclusive todos los diferentes componentes del hombre y de cualquiera de la parte viva de nuestro planeta. Y nuestro planeta en sí está hecho de átomos. ¿Cuántos átomos tiene este micrófono? Millones de átomos. Es decir, para pensar, y lo ponen como ejemplo, un plato común y corriente, blanco, tiene posiblemente serían alrededor de 4 o 5 metros para poner ceros de la cantidad de átomos que compone ese plato, del tamaño de medio milímetro cada cero. Aquí tenemos también los nuevos microscopios, los cuales se están trabajando ya una serie de diferentes células y conociendo cómo son sus diferentes maneras de reproducción, cómo se cambia su manera de reproducción, y esto es la base de las enfermedades. Así es que el mundo del conocimiento de las células probablemente será el futuro de la medicina. Observen ustedes que empezamos con una lupita de 2 a 4 aumentos y aquí tenemos un microscopio de transmisión, funciona por chorro de electrones emitidos por una luz de tungsteno que aumenta hasta 1 millón de veces, 1 millón de veces. Fíjense ustedes, es impresionante. Lo que Caldas tenía, que eran 50 aumentos. Aquí vemos una curiosidad que es un copo de nieve y la formación de este copo, que lo vemos como algo completamente terminado y demás, pero estas son las formas muy curiosas que tiene un copo de nieve de sus diferentes elementos y que a esas magnificencias pues tienen formas increíbles. Y curiosamente se habla de que la cruz, símbolo de la religión católica, viene de posiblemente la visualización de estos copos. ¿Cómo sucedió eso? Nadie lo sabe, pero eso es una hipótesis que existe. Y aquí, pues, curiosidades de diferentes insectos, 30 micrómetros, sí, de aumento, con un microscopio electrónico. Y aquí vemos su magnificencia y pues son verdaderamente los monstruos de todo lo que es ese mundo microbiano que
tanto miedo le tenemos, que también es tan importante para poder tener una salud completa, y la invasión ya sean de este tipo de microbios, los cuales pueden son las enfermedades, la base de enfermedades, y otros que atacan estos microbios, tales como los antibióticos. Aquí vemos verdaderos monstruos invisibles al simple ojo humano, en lo cual podemos pensar que son marcianos o cualquier tipo de todas estas figuras que tenemos hoy día y que pensamos en los dibujos animados y demás. Y ya se está trabajando en cosas prácticas como son las memorias hechas con grafeno. Aquí vemos la complejidad de la distribución de transistores para crear ese tipo de memorias. El grafeno, que es totalmente flexible, y estos serán muy parecidos los teléfonos celulares del mañana. No del mañana, sencillamente de comienzos del año entrante tendremos este tipo de teléfonos del grueso de una hoja de papel. Este nuevo tipo de memorias, aquí se cree que tiene medio milímetro, 0.5 de milímetro es más o menos 0.5 de milímetro cúbico, en la cual se habla de que tiene alrededor de 280.000 transistores. Perdón, 280.000 millones de transistores. Entonces son memorias gigantescas con tamaños minúsculos. Esa es también la nueva electrónica, en la cual ya se pueden hacer aparatos completos, sobre todo memorias completas, a tamaños absolutamente minúsculos. Así es que el futuro de la información, por ejemplo, de este primer trabajo, se puede decir que se puede guardar la mitad de todas las bibliotecas del mundo en 0.5 de milímetro. Sí, es una cosa asombrosa el mundo de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño, y razón tenía Pascal en decir, estamos frente a dos abismos, ¿no? Y ahí hay lo que Pascal llamaba la angustia de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Pero lo importante es salvar el hombre, salvarnos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Dónde vamos a quedar? Yo casi que termino muchas conferencias con esta reflexión. Fausto, el hombre de la ciencia, del estudio, de la investigación, que representa esa gran novela del filósofo Goethe, estaba en su cuarto meditando sobre estas cosas graves y difíciles. Y cuando estaba meditando en eso, se le apareció Mefistófeles, se le apareció el diablo. Y entonces le dice, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Qué estás meditando? Y dice, estoy meditando en la belleza del universo, del cosmos, del todo. Y Mefistófeles se ríe con la carcajada del diablo y le dice, eso es nada, eso es nada, eso es una nada. Y Fausto le responde con esa sabiduría, pues yo en tu nada espero hallar el todo. Es que es en la nada, en la nadería, como decía Heidegger, donde el ser aflora. ¿Cuál es ese ser?
es la belleza del mundo, es el cosmos, es el sentido. Ahí tiene que aflorar. Y nosotros somos los llamados a rescatarlo, a vivirlo. Porque si dejamos que Mefistófeles nos aplaste con esa reflexión tan brutal, pues no queda nada. Hay que salvar esa meditación, equilibrar la meditación de la técnica con la meditación del hombre, del humanismo, ¿cierto? Eso es lo que hemos hoy discutido en el desayuno, Jorge, y después en la invitación con los especialistas en los drones. Exactamente. Allá llegamos esta mañana. De manera que les agradecemos muchísimo a ustedes toda esta paciencia, la atención para conmemorar los 250 años del nacimiento de Caldas con estas meditaciones. Les quiero dejar algo muy interesante. El año 2014 hubo una reunión muy importante en Viena con los pensadores del futuro y hablando de la parte de miniaturización, hacía el famoso Browen Hill, que es uno de los futuristas de la tecnología, decía que probablemente hacia la mitad de este siglo el hombre en una uña podría tener todas las bibliotecas existentes en ese momento en el mundo. A eso se llega lo que son las memorias y lo que son el desarrollo de toda esa tecnología. Y todo se debe a ese elemento maravilloso que es el transistor. El transistor cambió el mundo, lo sigue cambiando y lo seguirá cambiando. No hablo del transistor, el radiecito, el elemento transistor, que nos olvidamos de los tres físicos que crearon el transistor y crearon el mundo que hoy día tenemos y probablemente el mundo que tendremos por muchos siglos. Esto sería todo un tema, hablar de las maravillas de ese elemento llamado transistor. Muchas gracias.